Bueno, entonces no hay más preguntas, ¿no? Para empezar la clase. Profe, ¿puedes conectar la cámara? Es que necesito conectar el celular porque se me va a apagar. ¿Me oyen y me ven ahí? Sí, sí señora. Sí, profe. Listo, que se me cayó aquí un segundo. Bueno, chicos, entonces hoy vamos a ver, bueno, igual ya adaptaciones vimos la semana pasada con las plaquitas, ya ustedes saben cómo se ve la degeneración grasa en hígado, que es una lesión reversible. Aquí les traigo yo como una, ahí ya se ve la pantalla. Sí, profe. Bueno, voy a dejarla así porque si la pongo en presentación, mejor dicho, poseemos problemas mayores. Entonces, vamos a ver necrosis y apoptosis, que es lo que van a ver adelante. O no sé si ya revisaron eso, estamos ahí como un poquito desordenados. Este es un pequeño resumen como para ubicarnos en espacio y tiempo de lo que ya hemos visto, un mini resumen, en donde tenemos una respuesta celular que vamos a obtener dependiendo. ¿Se está grabando la clase? Sí señora. Ok. Una respuesta celular dependiendo del tipo de estímulo lesivo que tengamos en la célula. Dependiendo del estímulo lesivo, si es un estímulo no tan fuerte ni tan dañino y no es tan prolongado, puede ser prolongado pero no es tan agresivo, vamos a obtener una hiperplasia o hipertrofia, atrofia o metaplasia, que fue lo que vimos la semana pasada. Si es un estímulo más agresivo, puede ser en un tiempo muy pequeño, pero la gravedad es intensa y aguda, nos puede dar una lesión reversible o una lesión irreversible. La lesión reversible es lo que ustedes están viendo, el edema celular y el cambio graso. Y la lesión irreversible ya nos va a traer una muerte celular o una apoptosis programada por parte de las células. Si ya estas alteraciones son más crónicas o son como muy leves, pero prolongadas en el tiempo, ya nos va a traer un componente de acumulación intracelular o de envejecimiento celular. Si la célula en un estado homeostásico tiene una situación de estrés, ella tiene dos formas para enfrentar. Siendo una adaptación o una injuria celular, ¿sí? Con muerte celular. Esta muerte celular, ¿qué es lo importante? Nosotros tenemos que encontrar el punto de no retorno para saber qué es lo que va a pasar. Este es un cuadrito que me pareció súper chévere para que ustedes lo revisen y se lo aprendan, porque aquí está resumido todo el capítulo, ¿sí? No se los voy a explicar pues porque no me corresponde como clase de práctica, pero me pareció súper chévere. Entonces, esta lesión celular puede ser en un momento reversible o irreversible. Y esta irreversibilidad en la lesión tenemos que encontrar si nos va a producir una necrosis o una apoptosis. Estos cambios apoptóticos son muy leves. Cuando es esto generalmente es por muerte celular programada o por un estímulo externo, pero los cambios son muy contenidos y muy, no leves, sino como muy contenidos, no son tan expresivos como la necrosis. Entonces, generalmente nosotros no los vemos, a no ser que pues se esté estudiando el órgano en el cual se está llegando ese proceso apoptótico. La necrosis es un cambio morfológico que se da por la muerte celular de un tejido vivo y son generalmente producidos por las células inflamatorias que están en esa zona. Entonces, ¿cuáles son los dos procesos principales? Son la digestión enzimática de la célula, que ya puede ser la digestión enzimática propia de la misma célula lesionada, que se llama autólisis, o por otra célula que esté alrededor. Generalmente esta otra célula son células polimorfonucleares o linfocitarias. Entonces se llama heterolisis. Y el otro mecanismo es por desnaturalización de las proteínas. Morfológicamente, ¿qué van a presentar todas las células en todos los tejidos del organismo? Van a presentar hipereosinofilia
o sea que se va a ver más rosado y eso generalmente es por la pérdida de la basofilia normal, o sea, el ARN que está en el citoplasma se degrada y se pierde, entonces al quitar esa coloración basófila del ARN, nos va a aumentar el color eosinófilo del citoplasma y eso es lo que nosotros vamos a ver. Y la alteración nuclear, que va a ser muy importante, lo que hablábamos ahorita, la pignosis, la cariolisis y la cariorexis, ¿sí? La pignosis es un núcleo que se va a hacer chiquito y negro generalmente. La cariolisis, el núcleo se ve como fragmentado y la cariorexis es que el núcleo se pone como un fantasmita. Entonces eso lo vamos a ver también mucho. Hay que tener en cuenta para evaluar. Adicionalmente, lo que les comentaba ahorita, nosotros tenemos una célula que está normal en su homeostasis y llega un estímulo lesivo y el cambio reversible que vamos a ver nosotros es un edema celular, que ya ustedes lo vieron en las placas de riñón y en las placas de hígado que vimos la semana pasada. Si esta célula se recupera, pues vuelve a su estado normal. Pero si el estímulo lesivo continúa, nos va a desencadenar todos los mecanismos de muerte celular que están en su libro, pero que pues generalmente se pueden ver más que todo con microscopía electrónica porque son cambios ultraestructurales, o sea, son cambios que se dan dentro de la célula y nosotros no podemos ver dentro de la célula, en donde hay edema del retículo endoplásmico, pérdida de ribosomas, los ribosomas se aumentan de tamaño, se dematizan, se forman las figuras de mielina, las mitocondrias, perdón, el núcleo se condensa, o sea, se pone pignótico, como les mencioné hace un ratico. Estos son cambios como premortem, por así decirlo. Si se me para todo el mecanismo metabólico dentro de la célula, o sea, no se van a formar las proteínas que yo necesito para mantener esta célula viva, la célula va a entrar en muerte celular. ¿Y cuál es el punto letal? Es la parada de la producción del ATP. ¿Por qué? Porque el ATP es la energía que toda mi célula necesita para mantener toda esta célula en equilibrio. O sea, la membrana normal, el citoplasma normal, todas las organelas intracitoplasmáticas normales. Si yo no tengo ATP para mantener esto, es el punto de no retorno. Y la otra, ya la vemos ahorita. Entonces, al disminuir el ATP, no se me van a formar los fosfolípidos que yo necesito para mantener la membrana celular. Entonces, si no puedo mantener la membrana celular, aquí este es el otro punto de no retorno. Entonces, son la parada en la formación del ATP y la alteración de la membrana celular. Si tengo fugas en la membrana celular, pues todas las organelas o van a salir, todos los sustancias que hay dentro de la célula van a salir o todo lo que está afuera va a entrar. Y esto ya me lleva a una situación de no retorno de la célula y esta va a entrar en el proceso de necrosis. Que ustedes saben, la necrosis no es un mecanismo programado, sino que es agudo. Esto es lo que les acabo de decir, depresión del ATP y la membrana, alteración de la membrana celular, entonces me va a producir alteración en todas estas estructuras. No se me van a formar los fosfolípidos de membrana, la mitocondria tampoco funciona, o sea, no se me vuelve, no hay cómo recuperar ATP. Hay alteraciones del citoesqueleto, se forman especies reactivas de oxígeno y esto es lo que más deteriora las membranas celulares y las membranas nucleares. Se me forman productos de la fragmentación de lípidos, se pierden todos los aminoácidos intracelulares, entonces no hay cómo formar ADN ni reparar la estructura de ADN dentro de la célula. Esta también está en su libro, es como para resumir. La lesión reversible llega hasta un punto de no retorno y de aquí para acá ya se vuelve una lesión irreversible y van a haber unos cambios que yo los voy a ir a ver con el tiempo. Primero está la muerte celular. Con el transcurso del tiempo hay alteraciones ultraestructurales. Luego, con más tiempo, hay alteraciones al microscopio óptico, que aquí es donde entramos nosotros a hacer el diagnóstico como patólogos. Y después, con el tiempo, se pueden ver los cambios morfológicos. Primero se dan los ultraestructurales y luego los morfológicos para ver un cambio a nivel de hígado, de órgano. Por ejemplo, en el hígado o en el riñón, en la degeneración hidrópica o en el cambio graso. Si en ese caso del hígado, lo que les hablaba la semana pasada, el paciente sigue tomando trago, ya esas vacuolas
que estaban en unos foquitos, si recuerdan, en unos foquitos específicos se van a empezar a comprometer más hepatocitos, pues van a empezar a formar mayores lagunas de lípidos y esos se van a empezar a juntar y me van a empezar a aumentar de tamaño. Entonces, en ese momento, si le hacen una biopsia al paciente, muy probablemente el hígado macroscópicamente va a estar normal. Pero ya cuando tengamos una degeneración hidrópica, degeneración grasa, perdón, que me coge todo el hígado, pues ya no lo voy a ver normal, sino que se va a ver grande, amarillento, grasoso. Y más adelante, si el paciente continúa y le hacen un trasplante, pues ya vamos a encontrar el hígado completamente comprometido y cirrótico, que ya son otros cambios diferentes a las de... Eso ya es una lesión irreversible. En la degeneración grasa todavía es reversible. Este es un cuadrito que les copié del libro también, en donde es muy importante. Aquí principalmente se revisa la parte de la lesión reversible y en un caso de isquemia, que generalmente es la mayoría de los casos que nosotros tenemos. Y la irreversibilidad de la lesión es cuando hay alteración en la membrana celular, ¿sí? Y esto me va a activar las enzimas lisosomales. Que es muy importante de este gráfico para que ustedes tengan en cuenta y para que se acuerden siempre. Cuando hay alteración de la membrana celular, hay una salida de calcio masiva, ¿sí? Porque el calcio es uno de los principales electrolitos que se maneja dentro de las funciones intracelulares, como procesos de formación de fosfolípidos, formación de proteínas, formación de radicales libres como defensa, formación está implicado en reacciones enzimáticas. Entonces, dentro de la célula hay mucho calcio. Si la membrana se daña, todo el calcio que está dentro de la célula va a salir. Y al salir este calcio, pues queda iónico y queda libre con sus radicales externos libres y sus electrones, perdón, y esos electrones van a traer más calcio y van a formar focos de calcificación que más adelante los vamos a ver en otras plaquitas. Pero es muy importante para que no se olviden de esto. Ya entrando en el tema de las placas que vamos a ver hoy, yo, dependiendo de cómo siga el internet más tarde, les envío unos artículos que son de donde bajé esta información para que ustedes revisen la presentación clínica de los factores de riesgo del infarto agudo del miocardio, porque luego les voy a poner una actividad. Entonces, si tenemos una lesión isquémica, que hay una oclusión de los vasos a nivel de las arterias, dependiendo de cuál arteria comprometa, ustedes deben recordar su anatomía. Esta es la aorta, sale la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, en donde cualquiera de esas se puede taponar. Y al taponarse, pues me va a producir una obstrucción en el flujo de sangre hacia esa zona irrigada del corazón. Entonces el paciente puede asistir al servicio de urgencias con un dolor precordial opresivo. Esto es clave cuando es un infarto agudo clásico, pero puede ser una alteración retroesternal, se puede sentir como un reflujo, como una acidosis, una alteración a nivel de epigastrio, o sea, aquí en la boca del estómago. Si ya es más grave, puede presentarse una disnea de inicio súbito, puede presentarse un síncope, o sea, el paciente se desmaya de una, estaba bien y de un momento a otro se desmayó. Esto es cuando generalmente hay infartos masivos. O un edema pulmonar agudo también es cuando es muy masivo. Esos son la sintomatología clínica principal. Y en esos artículos que les voy a mandar también están los principales factores de riesgo asociados a infarto agudo del miocardio. Hay dos tipos de infarto agudo del miocardio. Eso lo van a revisar ustedes, pues porque aquí no es clase teórica, sino práctica, pero es como para que sepan que hay dos tipos de infarto agudo del miocardio y que dependiendo de los dos, pues vamos a tener un tipo de factores de riesgo asociado. Eso ustedes lo deben manejar muy bien, porque cuando empezamos a hacer nuestra práctica clínica, más o menos en séptimo y octavo, y ya en el internado hay un rote que se llama atención primaria en salud, en donde toca hacer prevención de factores de riesgo, y uno tiene que darle estas clases a los pacientes, entonces para que vayan conociendo esta terminología. Entonces tenemos este paciente que se le taponó la arteria coronaria, una rama de la arteria coronaria ¿cuál es esta? Izquierda parece, la rama anterior, parece, no sé.
Sí, porque esta sería la derecha. Esta es la izquierda y produjo un infarto en toda esta zona, en la punta del corazón. Entonces, esta zona es la que va a estar infartada. Este es un corazón que no es normal, es de un paciente que, son imágenes de internet, es de un paciente que tiene una falla cardíaca completa, porque tiene alteración del ventrículo derecho y alteración del ventrículo izquierdo. Entonces, esto es lo que se conoce como el corazón de vaca o corazón bovino, porque es un corazón muy grande, redondo y dilatado. Así es el corazón de las vacas. Generalmente ellas se mueren con una insuficiencia cardíaca, porque a ellas para aumentarlas de peso les dan sal. No para que la parte muscular aumente de peso, sino para que por retención de líquidos y edema retengan sal, ellas hacen hipertensión y hacen unas fallas cardíacas horrorosas. Entonces, por eso se llama corazón de vaca. Entonces, este corazón es una imagen también de internet en donde es un infarto masivo. Miren, es todo el corazón comprometido. Este es ventrículo izquierdo, que es más grueso, y este es el ventrículo derecho, que es más dilatado. Y hay una hipertrofia concéntrica de corazón y hay una hipertrofia dilatada, o sea, el corazón está hipertrófico tanto en las fibras musculares de lo que vimos la semana pasada, pero también está dilatado porque están las cavidades dilatadas, ¿sí? Y es masivo, todas las áreas amarillentas blanquecinas son las infartadas y las que están rosaditas o rojas son las que están viables, pero pues con este infarto tan grave no había forma que el paciente sobreviviera, a no ser que le hubieran hecho una recuperación rápida del vaso obstruido. Esta es una imagen que está también en su libro. No sé si está así o en cuadrito o está en lectura directa, pero es algo que tienen que tener muy en cuenta. Para las placas, pues sí tienen que tenerla en cuenta porque eventualmente yo a veces les pregunto o algún otro profesor les pregunta, pero sí es muy importante cuando ustedes tengan un paciente que les llegue a su servicio de urgencias con un infarto. Si el paciente murió por fuera de la casa, el paciente no se le puede hacer autopsia y debe ser una autopsia médico-legal. Entonces, digamos que hay una sospecha de envenenamiento porque ustedes saben que hay casos así que pasan. El señor era multimillonario y hay una sospecha de que lo envenenaron y el señor se murió. Pero resulta que no lo envenenaron, sino que sí de verdad se murió por un infarto. Entonces le hacen autopsia y ustedes reportan en la autopsia, ven en la autopsia. Como el paciente se murió de 0 a 30 minutos, o sea, fue aguda y lo llevaron de una celda a la autopsia, pues ustedes no van a encontrar absolutamente nada. Pero si es otro caso en el paciente que ya venía malito, que venía enfermo, igual, pongamos el mismo caso, le sospechan un envenenamiento, pero el señor se murió a los 3 días de presentar ese dolor, entonces van a encontrar ustedes microscópicamente que hay pérdida de núcleos e infiltrado de polímorfonucleares. Entonces ustedes ya van asociando a este señor llevaba más o menos 3 días con el infarto, sino que no era como tan, no estaba completamente obstruida la arteria, sino que había un paso de sangre y tenía otras arterias colaterales que llevaban la irrigación a esa zona y el paciente pudo aguantar. O diferente si el paciente llega en el momento en el que se infartó al hospital y lo mantienen 3, 4, 5, 6, 7 días vivo y al 7º día murió, pero sospechan además otras patologías asociadas y piden la autopsia, entonces nosotros les podemos informar cualquiera de estos y ustedes ya saben más o menos en cuánto tiempo el paciente tuvo el infarto. Entonces esto es muy importante que ustedes se lo aprendan y lo recuerden para su práctica clínica. Entonces aquí les voy a recordar este datico porque es la placa que tenemos. De 1 a 3 días, el corazón macroscópicamente se ve moteado pardo amarillento y hay pérdida de núcleos y hay infiltrado intersticial de polimorfonucleares. O sea, los polimorfonucleares ya están en el intersticio, ¿sí? De 1 a 3 días. Ya esto ustedes lo pueden revisar en sus casitas o con la grabación de la clase. Y aquí ya tenemos las placas del caso. Les cuento. Ustedes el semestre pasado pues manejaban una guía que la doctora Miriam Bravo y Consuelo Gómez
ya jubiladas hace mucho tiempo, habían dejado de unas plaquitas que ellas sacaron y los estudiantes las usaban como guía de estudio. Ahora pues no se las recomiendo bajo esta modalidad virtual en la que estamos, así que los repitentes porfa no se apeguen mucho a esas guías. Igual yo el semestre pasado les recomendé eso, pero no hacían mucho caso. ¿Por qué? Porque hay unos datos como que están erróneos. Entonces, esta es la placa del caso, en donde vamos a ver esta zona que está más eosinófila o más rosada, pero vemos núcleos. Esta es una zona infartada. Este es un paciente que se había infartado previamente y el paciente vivió. Entonces tuvo todo el tiempo para hacer la recuperación y la cicatrización de esa zona infartada, que es la que vemos aquí. Pero consultó porque se había reinfartado. Como esto ya está completamente cicatrizado, ya debe ser después de 3-6 meses. ¿Sí? Y esta zona que vemos aquí, eosinófila, y miren que los miocitos no tienen núcleos, excepto por uno que otro. Esta es la zona infartada. Entonces, lo que hablábamos hace un ratico, mira, este núcleo que está aquí, que lo estoy tapando, que ya lo destapo, sería una cariorexis. Porque mira que la célula está completamente infartada, pero el núcleo se ve como un fantasmita, ¿ya? Y el resto de células no tienen ningún tipo de núcleo, ni por fuera, ni adentro, ni internalizado, ni nada. Aquí hay unas células que están en el borde de la zona cicatrizada y de la zona no infartada, que todavía están viables como este o este, pues porque por aquí corre todavía circulación sanguínea de esta zona que ya repararon. Aquí vemos algún infiltrado inflamatorio crónico, pero no es como muy importante. En la misma zona infartada, lo que les dije hace un rato, es que miren, en toda esta zona se ve una hipereosinofilia de las fibras miocárdicas. Son miocitos, este está un miocito largo, este es otro, y en ninguno de ellos hay núcleo. Entonces aquí ya perdimos el núcleo, esta es la zona infartada, pero ¿qué es lo importante de esta imagen? Además de lo que les acabo de mencionar, es el infiltrado polimorfonuclear que está intersticial, o sea, está por fuera de las células. Todavía no ha ingresado a las células porque ellos luego empiezan a fagocitar y a dañar con sus enzimas lisosomales las células para poderlas fagocitar. Están todavía pericelulares, o sea, intersticiales. Entonces, ¿cuántos días llevamos según el cuadro anterior? ¿Quién me responde? ¿3 días? 3 días, sí señora, de 1 a 3 días. Ya me estaba asustando que no me respondían. Como están intersticiales es de 1 a 3 días. Pues vamos a revisar el cuadrito. Si estuviera desintegración de miofibrillas muertas, fagocitosis por macrófagos en el borde del infarto, ya llevaría de 3 a 7 días. Lo que les digo, si ya los polimorfos empiezan a meterse dentro de las células, o sea, empezamos a ver polimorfos sobre los miocitos, ya llevamos de 3 a 7 días. Y si esto es intenso, ya llevamos de 7 a 10 días. Entonces, estos datos son muy importantes para que ustedes lo tengan en cuenta para revisar esta plaquita en caso de que les pregunten. Aquí a mayor aumento, miren este miocito, todos los miocitos están hipereosinófilos y hay todos estos celulitas que se ven aquí son polimorfonucleares. Entonces están pericelulares o intersticiales. Miren que estos punticos que se ven aquí dentro de la célula, estos son polimorfos que ya están metiéndose a la célula. Entonces muy probablemente ya va a pasar al 4º día, ¿ya? Pero estos son como los únicos que yo veo aquí. De resto no se ve más dentro de las células. Esta es otra imagen de su plaquita en donde vemos una zona que está completamente cicatrizada. Esto que se ve aquí rosado claro es una zona de cicatriz, o sea, por donde hubo infarto previo. Y esta es una zona donde quedaron, miocitos atrapados, pero estos también están en proceso de necrosis. ¿Por qué sé yo que están en proceso de necrosis? Porque miren que el núcleo está picnótico, el núcleo está muy morado y esto no es normal que sea tan morado. Si recuerdan, ahora que acabamos la clase vemos la imagen, ¿vale?
Juli, para que no te vayas a angustiar. El núcleo está muy morado y muy chiquito. Ustedes ya vieron que en la hipertrofia miocárdica el núcleo es grandote y no es tan morado, tan basófilo. Esta es otra imagen donde hubo cicatriz previa y está todavía como en reparación, pero aquí ya vemos uno que otro miocito viable. Por aquí hay uno, por aquí hay otro, pero esto ya es básicamente zona de cicatrización. Y esta otra imagen es una imagen en 10X en donde vemos esta zona rosada clara, que es la zona previa de infarto y cicatrizada, y esta zona rosada más oscura con ausencia completa de núcleos, ¿sí? O sea, ninguna célula tiene núcleo y además no hay ningún polimorfo nuclear intersticial. Entonces, esta zona se puso isquémica después del infarto inicial. Digamos, el paciente se infartó, hoy es lunes, ¿cierto? Se infartó el viernes. Y llegó a urgencias, le hicieron reanimación y el sábado en la noche o el domingo en la madrugada volvió a hacer un infarto y se infartó esta zona. Entonces lo veríamos así, porque todavía nos lleva 1 a 3 días. Bueno, llevaría 1, pero pues en un día no es tan rápido que lleven tantos polimorfos. El otro tema que vamos a revisar hoy es la gangrena. Aquí con el equipo, el grupo pasado tuvimos una pequeña controversia académica y ahorita voy a hacer la aclaración. La gangrena no es que sea una forma especial de necrosis, sino que es una forma como diferente en la que evoluciona la necrosis y esta depende de los gérmenes que están, si están o no asociados en ese foco de necrosis. Entonces, tenemos la gangrena isquémica y la gangrena infecciosa. La isquémica, ya vimos, se produce en todas, pues se puede producir en todas partes por una obstrucción arterial. Esto generalmente lo vemos en los miembros inferiores. Es una gangrena seca, estos son términos clínicos. Nosotros nunca como patólogos vamos a sacar este término, pero esto es más clínico y ustedes lo van a estar en contacto más con él, pues porque van a tener muchísimo rotación clínica y en cirugía y en medicina interna, en donde pues van a ver esto porque esto es bastante común. Entonces, hay una isquemia, pero no hay compromiso por gérmenes, ni bacterias, ni hongos, ni microorganismos, ¿sí? Entonces, el tejido va a ser de una forma, va a ser como momificado, va a ser negro, oscuro, acartonado, la piel se ve acartonada y no huele tan feo como la gangrena infecciosa. En este tipo, como su nombre lo dice, hay compromiso infeccioso del tejido isquémico. O sea, a la zona isquémica se le sobreañade una infección. Se llama gangrena infecciosa o gangrena húmeda. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos los dos casos mezclados. Focos de gangrena seca, la piel negra acartonada como momificada, lo que vemos aquí, lo que vemos en el extremo del pie de esta señora, parece señora, y esta zona de aquí. Esta es gangrena seca. Y la gangrena húmeda es esta parte periférica en donde se ve ya el tejido purulento. Entonces, miren que aquí hay una úlcera. Entonces, en esta zona donde hay abertura de piel, pues hay ingreso de microorganismos y gérmenes que me producen una sobreinfección añadida. Entonces, a la isquemia previa se le añade una infección. Entonces, esto me empeora el pronóstico y esto, pues miren, es completamente diferente de la coloración. Aunque se ve violáceo, hay una secreción purulenta añadida y puede haber un compromiso ulceroso de todo el tejido, ¿ya? Y los bordes son unos bordes que tienen todo el proceso inflamatorio activo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, entonces la gangrena húmeda o infecciosa también se le puede llamar licuefactiva. Sí, ese fue la discusión que tuvimos hace rato con una de tus compañeras, con Juliana, creo. Ay, espérate que hundí mal. Entonces, para evitar confusión de términos, les voy a leer lo que dice en el libro.
pero sí, yo estaba confundida en eso. Entonces, cuando se sobreviene la infección, como hay acción de los polimorfonucleares que llegan a esa zona y ellos liberan sus enzimas proteolíticas, esa formación, esa utilización de esas enzimas proteolíticas me produce una licuefacción del tejido. Entonces, es inicialmente una gangrena, una isquemia, una lesión isquémica o una necrosis coagulativa o isquémica, y posteriormente se convierte en una lesión, una isquemia coagulativa, licuefactiva, perdón. Primero empieza coagulativa y luego sigue licuefactiva. La licuefactiva solamente la tenemos en cerebro y en este caso, y en los casos de necrosis grasa. La isquémica o gangrena seca solita la tenemos sin la acción de gérmenes. Entonces, tu compañera me preguntó que si la necrosis, que les habían dicho que la necrosis caseosa era una forma de necrosis licuefactiva. Y ahí fue donde tuvimos la discusión. Eso no es una necrosis licuefactiva, ¿ya? Entonces les voy a leer lo que dice el libro. Es una forma específica de necrosis coagulativa que se encuentra con mayor frecuencia en focos de infección tuberculosa, que está en el capítulo 9. El término caseosa deriva del aspecto macroscópico, blanda y parecido a queso, del área de necrosis. Histológicamente, el foco necrótico aparece como restos granulares amorfos que parecen estar compuestos por células coaguladas, fragmentadas, encerradas dentro de un borde inflamatorio definido, conocido como reacción granulomatosa. A diferencia de la necrosis coagulativa, la arquitectura tisular desaparece completamente. Entonces, ya escucharon. ¿Alguna pregunta con ello? Profe, yo tengo o sea que para hacerla, o sea, digámoslo así, si hay un granuloma, esa infección granulomatosa es la necrosis caseosa en este caso, ¿cierto? Sí, señor. Ustedes no, en ninguna otra parte van a encontrar necrosis caseosa. La necrosis caseosa solamente la da la TBC. Y es este tipo de histológico de necrosis, ¿ya? Si encuentran, eso puede ser en pulmón, pero se puede encontrar tuberculosis en piel, en ganglios, en cerebro, en cualquier parte, ¿ya? Entonces, si ustedes están sospechando una tuberculosis y el patólogo les reporta inflamación granulomatosa crónica con necrosis caseosa central, eso es una tuberculosis, ¿ya? Más adelante tenemos otras plaquitas en las que hay otra inflamación granulomatosa, pero no hay necrosis central, entonces es otro tipo de infección. Pero la necrosis caseosa es una tuberculosis y solamente ese patrón lo vamos a ver allí, eso lo vemos luego, ¿ya? En lo que yo estaba equivocada era en lo que les dije ahorita, que si hay una sobreinfección añadida, hay una licuefacción, así es. Eso sí es. No como lo dije en la clase pasada, que no era una licuefactiva. Entonces sí, pero en lo de la necrosis caseosa, ahí ya les acabé de leer que es un tipo de necrosis coagulativa que se encuentra en focos de infección tuberculosa. O sea que hay focos de isquemia en esa infección. Y si les preguntan de dónde saqué eso, pues está en el libro para que ustedes se defiendan. Para que ustedes se defiendan, no, para que demuestren pues que ahí está. Los factores de riesgo adicionales pues son diabetes, tabaquismo, aterosclerosis, enfermedad renal, todas las alteraciones asociadas a hipertensión y a infarto agudo del miocardio. Esto pues como revisioncita chiquita, como para ponerlos en contexto. Y ustedes como clínicos deben sospechar una infección necrotizante cuando hay edema o induración del tejido, o sea, el tejido se pone como más durito de lo normal, se hincha, se pone rojizo, que es el eritema, que hay ampollas o flictenas, ausencia de linfangitis o linfadenitis. Esto es que ustedes saben que todos tenemos canales linfáticos en todo el cuerpo, y cuando hay una inflamación o infección de los ganglios o de las cadenas linfáticas se llama linfangitis o linfadenitis, y el camino del ganglio de la vía linfática se demuestra. Esto no lo vamos a ver normalmente en esas infecciones. Ya cuando hay mayor compromiso vamos a ver una coloración azul o negruzca de la piel. La secreción es muy maloliente, por ejemplo en la gangrena húmeda es bastante fétida el olor. En la gangrena seca no es, generalmente no huele.
porque no hay gérmenes asociados, y hay pérdida de sensibilidad o hipoestesia. ¿Por qué? Porque la isquemia o la licuefacción del tejido me produce también licuefacción de los nervios. Entonces, en esa zona no va a haber dolor. Se va a tener dolor en la periferia. Por ejemplo, en este caso, a esta señora aquí no le duele. Aquí no le duele. Aquí no le duele. Le duele es en el borde, donde está el tejido vivo y donde está la inflamación activa. Este es el caso de las plaquitas que ustedes tienen, en donde vamos a ver, esta es la histología, o sea, la parte normal, esta es la epidermis, se ve el epitelio escamoso estratificado, queratinizado, que es esta capita de acá afuera. Esta es la dermis papilar, o sea, por debajo de las papilas dérmicas, epidérmicas. Y esta es la dermis reticular, o sea, aquí hay colágeno en disposición ortogonal, es esto así arremolinado. Este es un folículo piloso y estas son las glándulas sebáceas, o sea, esta es la unidad pilosebácea. Esto es lo normal, que la alcanzamos a ver en la placa que ustedes tienen. Pero ya a nivel patológico, ustedes van a ver esto. Entonces, devolvámonos un poquito, porque quiero que vean este dedito de esta paciente. Miren, aquí está la zona necrótica, y este dedo ustedes lo ven violáceo, con áreas rojizas, pero la piel la ven indemne, ¿cierto? Este dedo muy probablemente a la señora le duela muchísimo. Entonces, ven la piel indemne, pero por debajo está el tejido violáceo. Y esto es lo que pasa. La piel por encima está normal. Esta es la última que se pierde o se necrosa. Y por dentro está completamente necrosada. Entonces, esta es la necrosis leucofactiva. Esta sería la zona de gangrena húmeda. Aquí es donde está el compromiso por bacterias. Y miren que se pierde completamente la estructura. Si recuerdan la imagen de corazón, el corazón se veía todo puestecito y se veía como un fantasmita. Pero un pueblo fantasma, le digo yo. Todas las casas puestas, pero con nadie adentro. Y esta es la zona de la necrosis, en donde se ha perdido completamente la estructura. Esta zona que está aquí necrótica, en esta placa, corresponde a esta zona, ¿sí? Entonces, en donde se ve el colágeno completamente irregular. Y aquí no vemos colágeno irregular ni unidad pilosebácea, sino este infiltrado inflamatorio tan severo aquí. Esto que está aquí son detritos celulares, son polimorfonucleares, son el calcio liberado. Esto es lo que se llama pus, ¿sí? Y esta es una plaquita de una plaquita de, o sea, en la placa, unos campos más adelante, en donde vemos la epidermis, que aquí todavía está conservada con el tejido necrótico abajo, pero aquí ya se me perdió la piel, o sea, esta es la zona de úlcera. Y aquí ya la epidermis está necrótica y miren que la infección ya me está comprometiendo hasta arriba. Aquí está el tejido celular subcutáneo, o sea, el tejido adiposo, que también está necrótico, y hay acúmulos de linfocitos, de polimorfos, de todo el proceso inflamatorio. Esta es la imagen en donde se ve el tejido celular subcutáneo, en donde vemos esto también necrótico. Estas son unas células adiposas que han quedado atrapadas dentro de este proceso inflamatorio y están completamente necróticas. En esta zona todavía no se han necrosado. Perdón. En esta zona tampoco se han necrosado. Pero miren estas aquí donde ya, no sé si ustedes pueden ver, créanme a mí con ojo de patólogo, aquí las células, los adipocitos se ven como un anillito de sello muy discreto, muy chiquitico. Y cuando ya hay necrosis, como en esta zona o en este pequeño foquito, miren que hay como un infiltrado alrededor de la célula que me pone como congelado la célula, el adipocito en este caso, y la coloración es completamente diferente. Miren que aquí se ve rosado y aquí se alcanza a ver un poco más basófilo. Entonces aquí, esta zona de aquí es necrótico. Esta zona es necrótica. Por aquí todavía no se ha necrosado, pero para allá va, porque miren el infiltrado inflamatorio se está metiendo hacia esta zona.
¿Ya? Profe, entonces la manera de reconocer una necrosis en el tejido graso sería que se vuelven como los bordes o pues a sus alrededores es como eosinófilo. Sí, señora, los bordes de las células. Mira las celulitas, mira, aquí hay un acúmulo de celulitas y en medio de ellas hay como un tejido rosado y no le vemos núcleo, ¿ya? Entonces, esto es Ya, profe. una zona necrótica. ¿Sí alcanzas a Gracias. ver la diferencia aquí? Aquí Sí, se ve más rosado y como coagulado, como, como si lo hubieran tomado, no sé cómo explicarlo, o sea, como estático. En cambio acá se ve diferente, no hay espacio entre ellos, los adipocitos están todos junticos, vemos uno que otro núcleo. Aquí ya está viendo infiltrado inflamatorio, pero mira que todavía no está tan rosado. Entonces, todavía estas células no se han muerto, pero ya van allá, ya están en el proceso. Yo creo que están al borde de la lesión irreversible. ¿Listo? Y todo esto gracias, que profe. ven acá en la que no hay estructura, con gusto, esto ya es tejido necrótico que se lo han fagocitado, que lo han degradado todos los polimorfonucleares. Esto era esto. Este tejido adiposo estaba acá, pero ya no reconocemos nada porque todo el infiltrado inflamatorio que está aquí ha utilizado todas sus enzimas para degradar esta zona que está acá y fagocitarla. ¿Alguna pregunta? Profe, Señor. profe, esa última placa del tejido graso que nos mostró, ¿es necrosis liquefactiva o isquémica? Esa es necrosis, ahí ya estarían las dos, ¿no? Porque primero fue la isquémica y luego se añadió la licuefacción de las bacterias. ¿Ya? Gracias, profe. ¿Otra pregunta? Por si vayan aprendiendo para la última foto del día de hoy. ¿Cuántos hay? 20. ¿Alguna otra pregunta? En la placa anterior a la del tejido graso también sucede lo mismo que preguntó mi compañero, o sea, también es mezcla de las dos. Sí, claro, ya toda esta que vemos aquí, la que les mostré en segunda semana. La que les mostré, toda esta, esto ya es necrosis licuefactiva, porque es una paciente, esas imágenes que les mostré son imágenes de internet, eh, porque las imágenes que nos llegan a nosotros son pues más desagradables. Ustedes imagínense esta pierna que generalmente nos llegan así, pero cortada. Amputada a nivel de la rodilla y el olor es bastante desagradable, entonces es un poco difícil tomar fotos. Pero imagínense, esta placa es tomada de este borde, de aquí. De acá no, porque acá está completamente necrótico y yo no voy a ver nada. Entonces yo, cuando a nosotros nos llegan estas muestras, siempre hay que sacar del borde, que tenga patológico y tejido vivo para ver qué es lo que está pasando, porque si yo saco tejido necrótico, pues voy a ver pura célula muerta o detrito celular y no voy a ver nada. Si fuera este caso, esta muestra sería de aquí, de este bordecito, que hay patológico y que hay tejido vivo. Si fuera de aquí, sería de esta zona, que hay tejido necrótico y tejido vivo, ¿sí? Y en el borde de la inflamación. Además, en estos casos nosotros sacamos muestras siempre de todos los vasos. O sea, si en este caso a esta paciente le amputaron a nivel de la rodilla, se toma de la arteria poplitea, de la arteria tibial anterior, tibial posterior, de la arteria pedia, que en este caso aquí no habría, tocaría buscarla en esta zona, y de la plantar, para ver qué tan comprometidas están. Pero aquí no hay ni plantar ni pedia. Si a esta paciente le amputaron el pie a nivel del tobillo, sí toca sacarle de las arterias a nivel del tobillo, de la plantar y de la pedia. Y lo mismo en esta pacientica. Entonces, habiendo aclarado eso, esta imagen de donde la tomamos, mira que se ve piel normal, pero la necrosis acá abajo completa, por debajo, licuefactiva. Y de esta zona, entonces aquí sería el borde de la úlcera, mira, donde está la epidermis, donde está el tejido vivo, y donde ya no está la epidermis. Hasta aquí llega la epidermis. Entonces aquí es donde está la úlcera, que vemos que hay ausencia de epitelio y el tejido necrótico abajo, hasta el tejido celular subcutáneo.
Este foquito que está aquí de adipocitos está necrótico, miren, se ve rosado, hay ese tejido rosado en medio, se ven como estáticas las células. Entonces, este es el foco de necrosis. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora sí podemos poner, La dime. imagen dijo que era o sea, que pues se podía observar la piel normal y era la necrosis licuefactiva, o sea, la parte de abajo, en la última imagen. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señora. Ah, ya. Gracias, profe. Ujú. Bueno, ahorita podemos compartir lo del corazón para aclararle la duda. Aquí la tengo. Toca el WhatsApp directamente. Entonces, mira, era Juliana, ¿cierto? Lina. Ah, Lina, perdona. Julián, perdón, Lina. Mira, este es un núcleo completamente hipertrófico, agrandado, que está dentro del miocito. El miocito es este, mira, aquí viene un... Ustedes recuerdan que los miocitos son como Ys, ¿no? En las esquinas. En la parte de arriba es Y y hacia abajo puede ser en Y o puede ser como la base de la Y. Entonces tienen las paticas así. Entonces aquí yo le veo una patica, otra patica, y por aquí parece que fuera el borde nuclear celular de esta célula. Entonces, este núcleo está completamente hipertrófico. Mira lo que es basófilo, pero es un basófilo claro, tiene unos grumitos intranucleares. Este no está tan grande, pero también tiene unos grumitos intranucleares. Mira, este que está aquí es, es normal, ovaladito, chiquito, moradito, alargadito, y está a la periferia. Esto es lo que yo te decía. Este también está como internalizado. Pero mira que este en el centro, que parece que fuera como hipertrófico, no está tan grande que este. Y es un mismo aumento, ¿ya? Mira estas células tan pequeñas comparadas con estas, que son unas células muy grandes, o sea, están hipertróficas, porque el aumento en la demanda ha aumentado y ellas necesitan responder a esa demanda fisiológica, por eso aumentan de tamaño y el núcleo también aumenta de tamaño. Y en estas son unas células pequeñas, el núcleo está, casi todos están en la periferia, pero este se ve en el centro. Entonces, lo que yo te decía, ¿cómo haré para aumentarlo? Bueno, ni idea, porque no hago nada porque se me traba el computador. Ya en tu libro ahí vas a ver, mira que aquí alrededor se ve una coloración rosada un poquito más clara y no se ven los mismos hallazgos que vemos aquí alrededor, que son miocitos. Este blanquito que se ve aquí es un vaso. Con la puntica de la lupa la voy a poner ahí. Es un vasito, ¿sí lo ves? Y Sí, este, profe. entonces por aquí, si vemos un vaso, obviamente no es intracitoplasmático. Esto tiene que ser pericelular, o sea, intersticial. Y aquí hay un linfocito. Entonces esto es el intersticio. Entonces este núcleo está en la periferia. Lo que pasa es que está aumentado de tamaño. Un poquitico aumentado de tamaño. Y lo tomaron así como yo te dije. No lo tomaron así acostado como mi celular, sino así, paradito. Entonces por eso se ve más grande. Pero el tamaño de este núcleo es muchísimo más pequeño que el tamaño de este núcleo, que es hipertrófico. Y mira que estos otros que están pequeños todavía ya son hipertróficos comparados con estos que son los normales. ¿Ya? Sí, profe, ya es mucho más claro. Es que apenas como que comparé las dos placas, pues no, Sí, me claro. desorienté totalmente, no entendí. Eso suele suceder. Y más así entrando a ver de sopetón. Normalmente ustedes la primera semana no ven placas. Ya empiezan a ver después de la segunda. Entonces, entiendo que es Muchas más gracias, profe. difícil. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Listo, chicos. Entonces dejamos ahí. Y mañana nos vemos. Dios mediante se arregle todo este internet en mi casa. Si no, no sé. No sé, estoy pensando qué hacer para mañana. Y si no, pues ya les dejaré la actividad para que ustedes hagan su estudio por aparte. ¿Vale, chicos? Cualquier pregunta, ya saben, les dicen a sus compañeros que me envíen, por favor, las cámaras para el pantallazo. Por favor, me mandan al correo. Disculpas por no haberles respondido, pero ha sido un poquito difícil el internet en mi casa y de mi celular también. Entonces,
Apenas pueda, yo les respondo y voy a volver a enviar los archivos porque sé que no los han recibido algunos. A ver, sonrisas para la cámara. Whisky. Listo, chicos. Entonces, ahí dejamos. ¿Vale? Nos vemos ya mañana. Chao. Gracias, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao, que descansen. Gracias, profe. Chao, profe. Chao. Muchas gracias, profe. Chao.